¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, hoy vamos a hablar sobre educación. Recibimos a yo decía en la venta que hacíamos en las redes sociales esta entrevista, una persona uruguaya que se destaca en el exterior y que por suerte la tenemos por algunos días en el Uruguay y conseguimos que venga a visitarnos. Renato Perti, ¿cómo le va? Buenos días. Un gusto estar acá y me alegra mucho que, Nicolás, que sigas agendando el tema educativo, porque si el país tiene algún destino está en ponernos de acuerdo sobre la educación en largo aliento, ¿no? Ese es el tema del Uruguay, el tema. Aparte la oportunidad es propicia porque sí. Estás aquí en nuestro país con una persona muy destacada de Finlandia y siempre se habla del tema educativo en Finlandia. Fue un viejo anhelo que teníamos de que la directora de currículum de Finlandia, o sea, la persona que tuvo a cargo la reforma curricular de Finlandia tan exitosa que hemos hablado, pudiera compartir con los uruguayos y las uruguayas. Hoy vamos al Parlamento para que hable con la gente, con los diputados y senadores, y la trajimos para justamente tratar de mostrar cuáles son los trazados de un proceso de reforma educativa exitosa. Nicolás, ninguna reforma es un modelo o una copia. Nadie copia nada en el mundo. Uno desarrolla sus propias reformas, pero es importante compartir otras experiencias. Y en el caso de Finlandia hay tres cosas, si me permitís, que me parecen importantes de marcar. La reforma educativa finlandesa se desarrolló entre el 2012 y el 2016. Tuvieron 4 años para empezar la reforma ahora curricular. O sea, un periodo de 4 años de construcción colectiva, de consulta a diferentes actores, instituciones, gente de la educación, pero también de gente de la sociedad civil, del sistema político, de la ciudadanía en su conjunto. Y llegan a esta reforma que ponen en marcha este año, y es importante que hay 3 niveles que me gustaría mencionarle a la ciudadanía para que lo puedan de alguna forma reflexionar sobre el mismo. Primero, es que toda reforma educativa en Finlandia, como en otros países del mundo, está basado en un sustento político. El Parlamento define las leyes básicas en educación. Esto es, el Parlamento define los trazados fundamentales de qué se quiere enseñar y para qué se quiere enseñar. Esto es lo fundamental de la educación, los objetivos y las finalidades educativas. Es el Parlamento lo que se llama en Finlandia las leyes básicas. Los objetivos, no los instrumentos. No los instrumentos, porque justamente el segundo nivel son los instrumentos, que está a cargo de lo que se llama el Consejo Nacional Finlandés, que es un Consejo Nacional Educativo, que es altamente profesionalizado, que tiene gente altamente calificada, que tiene justamente, Nicolás, lo que tú mencionas, tiene a su cargo la implementación de las políticas educativas, curriculares y pedagógicas que se definen a nivel parlamentario. Y este grupo es el que, Emelie Hallin, que ha venido al Uruguay, es la cabeza de ese proceso técnico, digamos, de esos instrumentos que se han desarrollado. Y el tercer nivel fundamental es el nivel local, el nivel del centro educativo, de la comunidad, que es quien desarrolla la propuesta educativa. Esto es, el Consejo Nacional Finlandés, que es el segundo nivel, define los instrumentos. Y quien los lleva a cabo, quien se hace responsable de implementar esos instrumentos del centro educativo, son los propios directores, los propios docentes. Esto es, estos 3 niveles funcionan muy bien. El nivel político parlamentario de sustentabilidad de las reformas, el nivel técnico profesional de definición de los instrumentos y el nivel local del centro educativo de implementación de esos instrumentos. Claro. Desde ese punto de vista, a ver, parece ser un sistema que funciona bien. Funciona bien. Desde ese punto de vista está muy bien definido el organigrama, como una sociedad finlandesa así lo requiere, pero a su vez también las 3 patas que mencionabas funcionan de manera adecuada. Dentro de la charla que realizó en la Universidad Católica, yo repasaba algunos de sus conceptos, y esta persona, esta especialista, hacía especial hincapié en el tema de la valoración del rol docente en la sociedad. Y allí uno podría llegar a ver una de las primeras grandes diferencias que se encuentra entre la realidad finlandesa y la uruguaya. ¿Cómo se hace para recomponer ese entramado social y la valoración del rol docente? Hay una palabra que ella menciona varias veces: confianza, confianza, confianza. Confianza de la comunidad de los docentes, confianza de los docentes del sistema político de la comunidad. ¿Por qué en Finlandia surge eso? Porque hay una alta valoración social de la profesión docente. La profesión docente en Finlandia es altamente popular entre los jóvenes. Es altamente popular como opción profesional. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, se hace construyendo credibilidad. Y credibilidad se construye tratando de pensar reformas educativas de largo aliento, donde los docentes se sientan comprometidos, apoyados, fortalecidos, bien remunerados, y además se sientan que son parte de un proceso de cambio donde ellos finalmente toman la voz y tienen voz y voto. Porque en el mundo, Nicolás, si uno ve el mundo y mapea el mundo, el concepto que hoy día se menciona más del docente, el docente no implementa una reforma educativa o curricular. El docente la co-desarrolla. El docente asume la responsabilidad de co-desarrollar en el centro educativo las propuestas en términos de disciplinas, asignaturas, temas,
y es quien tiene la responsabilidad, porque finalmente el principal tomador de decisiones en un sistema educativo no es el jerarca sentado en una oficina, es el docente, porque es el docente que define en la práctica del aula si incluye o excluye a un alumno una oportunidad real de aprender y de educarse. Entonces, lo que el Uruguay me parece que tiene que hacer, como otros países de América Latina, es recrear las bases de confianza de la comunidad, del sistema político, de la sociedad del docente y viceversa. ¿Pero es solo un tema de confianza o también, por ejemplo, y allí entramos en un aspecto que, a ver, siempre se pone demasiado en tela de juicio, y es el tema, bueno, la verdad, con los salarios que cobran los docentes aquí en el Uruguay ya no le resulta atractivo a mucha gente, cada vez es menos la gente que se anota para cursar carreras de magisterio, de profesorado. Hubo algún incremento, pero poquito. Sí, muy leve. La tasa de egreso disminuye es muy drásticamente. Baja, muy baja. Entonces, en ese sentido, ¿se puede recomponer esa confianza cuando hay una profesión que no resulta atractivo ya desde lo económico? Yo creo que, a ver, estamos hablando de Finlandia y no queremos reproducir Finlandia acá, pero decía Ermeli Hanen ayer que en Finlandia no es de los países que mejor pagan a los docentes en Europa. Están más bien en el nivel medio, no son de los mejores pagos. Pero eso no es la explicación fundamental. Yo creo que las condiciones de remuneración son fundamentales y hay que mejorar no solamente la remuneración, hay que mejorar las condiciones de trabajo, la permanencia del docente en el centro educativo, la habilitación de espacios para que el docente trabaje fuera del aula, porque hoy por hoy en el mundo el docente no solamente trabaja en el aula, el docente trabaja en la preparación de las clases, coordina con otros colegas. Uno de los temas fundamentales de mejora de la calidad de la educación, ¿sabe dónde está? En el diálogo entre docentes que visitan clases unos a otros, se hacen comentarios, se retroalimentan sus propuestas, dialogan, porque uno de los problemas fundamentales que tenemos con la profesión docente es que es muy aislada. El docente en su aula con sus alumnos. No, hoy por hoy es un espacio mucho más colectivo de intercambio. Yo creo que hay que trabajar en mejorar las condiciones de remuneración, en mejorar notoria y significativamente las condiciones de trabajo de los docentes, dándoles espacios para que trabajen fuera del aula de los centros educativos y recrear su confianza, crear los actores claves en la sociedad. Es decir, esto no es un tema solamente económico, Nicolás, o material, es un tema de culturas, es un tema de decir, caramba, el país tiene confianza en sus docentes, los docentes tienen confianza en el país. Y eso requiere formación, requiere un gran cambio en la formación docente. Me consta que la directora de formación docente, la amiga y colega Ana Lopater, está emprendiendo un cambio de esa naturaleza. Cambiar la formación docente, cambiar el rol docente. Y sobre todo apoyar al docente en el aula, pedagógicamente. Hoy por hoy se dice que el aula es mucho más diversa que antes, porque los alumnos son mucho más diversos, social, culturalmente, individualmente. Hoy el concepto de educación fundamental es que cada persona es singular, cada persona aprende de manera particular y específica. Y el docente tiene que tener los instrumentos y las herramientas para responder a la singularidad de cada alumno. Y eso requiere formación, capacitación, desarrollo profesional docente, mejores condiciones de trabajo y mejor remuneración. Pero mejor remuneración, Nicolás, y permitidme decir esto, es el marco de una propuesta educativa. No es mejor remuneración para hacer más de lo mismo. Porque si tú ves a América Latina en su conjunto, en los últimos años, América Latina ha aumentado, y Uruguay, y eso es una buena noticia, que hay que decirlo, ha aumentado la inversión en educación y ha aumentado el gasto en educación. Sin embargo, no hay correspondencia entre el aumento de la inversión en educación y los resultados educativos. Y eso tiene que ver fundamentalmente, Nicolás, con la debilidad de la propuesta curricular pedagógica y educativa. Ahí está la clave del país. Ya vamos a profundizar sobre eso porque tocaste un tema que me interesa particularmente, esto de la correlación entre inversión y resultados. Pero antes de eso, se habla mucho, y lo mencionabas a ver en la respuesta, el tema de la formación docente, ¿no? de mejorar la formación, de darle quizás mayor relieve, que la persona que egresa como docente se sepa que está muy bien formada, de la mejor manera. Pero también hay una realidad, y la realidad es que el 50% de los docentes que trabajan en el secundario no están recibidos. Entonces, ¿se puede pensar en dar un salto de calidad superador cuando la realidad que hoy tenemos, hoy en el año 2016, es que el 50% de los docentes no están recibidos, ni siquiera terminaron el IPA? Bueno, yo creo que hay que pensar, Nicolás, en dos cosas complementarias. En el corto plazo, trabajar intensamente en programas de profesionalización de los docentes que están en servicios. Mejorarlos en dos aspectos fundamentales. En el aspecto del contenido de las disciplinas y las asignaturas, pero fundamentalmente en la pedagogía, en la manera de enseñar. El gran problema que tenemos en secundaria en Uruguay es que las maneras de enseñar que aplicamos no conectan con las maneras de aprender de los alumnos. Ahí tenemos un problema fundamental. Pero en el largo plazo y mediano plazo tenemos que repensar la formación docente. Pero ahí vamos a un punto central. ¿Para qué vamos a repensar la formación docente? ¿Para mantener la educación compartimentada en niveles? ¿Vamos a formar docentes de educación primaria y de educación media? ¿O vamos a formar docentes del concepto de educación básica ampliada, de lo que hemos hablado alguna vez,
de este nuevo marco curricular para 4 a 14 años. Yo creo que el Uruguay va, a la larga, o mediano a largo plazo, el Uruguay va a ir a una escuela básica ampliada de 10, 12 años. Estoy convencido de eso. No es una cuestión de fe, me parece una cuestión de ver la realidad en el mundo. Entonces, quizá esa educación básica ampliada va a implicar, para hacerlo entender bien a la ciudadanía, va a implicar algún nivel de educación inicial, va a implicar lo que es la educación primaria hoy y va a implicar lo que es la educación media básica. Esto es el ciclo básico, liceo y escuela técnica. Entonces, quizás el Uruguay en el futuro tenga que formar docentes de educación básica. Docentes que puedan trabajar en un centro donde el niño empieza a los 3 o 4 años y sigue continuadamente a los 15 años. Porque ¿cuál es el problema central que tenemos en la educación en Uruguay hoy día? La expulsión. Sí, la deserción. No, expulsión. Porque deserción pone la carga, la culpa en el alumno. El alumno deserta. No, el alumno o la alumna no deserta. El sistema educativo no le da una oportunidad real de aprender. Por lo tanto, hay expulsión del sistema educativo. Entonces, esta idea de tener una educación básica de 4 a 15 años, hay que pensar centros educativos, inversión, infraestructura, equipamiento, docentes, para esos centros. Entonces, no es formar más docentes en más de lo mismo. Es decir, formación docente sin lugar a dudas, pero formación docente para esa educación básica ampliada o formación docente para lo que se llama en el mundo hoy educación de jóvenes. ¿Qué es educación de jóvenes? Es la integración de la educación secundaria tradicional y la educación técnica. Porque hoy un día un joven, en cualquier lugar, en cualquier medio urbano o rural del país, tiene que conocer y tiene que adquirir competencias, esto es habilidades, que tienen que ver con la educación secundaria y la técnica porque son complementarias. Entonces, el tema no es decir, vamos a tener más docentes de una disciplina a otra. Esa sería una discusión muy puntual, muy lineal. La discusión fundamental del país es decir, ¿cómo nos vamos a organizar educativamente para democratizar y evitar la expulsión? Y yo creo que ahí tenemos que avanzar hacia una educación básica ampliada de 4 a 15 años y hacia una educación de jóvenes de 15 a 18 años. Entonces, el país está en esa tensión, Nicolás, entre seguir pensando cuestiones de coyunturas, programitas o proyectos, yo le llamo la proyectitis. La proyectitis es cuando uno cambia la educación por proyectos, pero no cambia el cerno de la educación. O el país tiene la otra opción, que es decir, pensemos estructuralmente los cambios educativos y repensemos la educación básica, repensemos la educación de jóvenes, repensemos la formación docente, repensemos la inversión y la formación en función de eso. Ese es el dilema del país. Trabajar en la coyuntura, en respuestas que algunas, como hemos hablado, Nicolás, son importantes e interesantes. El país tiene buenas noticias en educación, no es todo es malo. Pensar en lo que pasó ahora con la inauguración de la UTEC en Fray Bentos, el programa Ceibal. No es que todo lo que se hace está mal, no es así. No es el mundo de blanco y negro. Lo que ves es que no hay un norte, no hay un programa. Yo lo que creo que nos falta, como sociedad, como sistema político, nos falta visión de largo aliento. Si tú pones el plan Ceibal o pones la UTEC en una visión educativa de largo aliento para 10, 20 años, uno sabe hacia dónde va. El problema es que en Uruguay nos cuesta muchísimo, nos ha costado muchísimo en los últimos años, ponernos de acuerdo no es el acuerdo partidario de decir cuántas escuelas de tiempo completo o cuántos liceos voy a hacer. Ese no es el tema del país. El tema del país es saber, en esas escuelas de tiempo completo, en esas escuelas secundarias, qué vamos a enseñar y cómo lo vamos a hacer. Y eso es lo que hemos relegado. Porque la discusión en Uruguay ha sido más una discusión sobre ladrillos y salarios que sobre contenidos educativos. Y si tú me preguntas, Nicolás, vemos el mundo y vemos América Latina, ¿por qué América Latina creció en inversión y no mejoró en resultados educativos? La conclusión que hemos llegado muchos colegas es que eso ha pasado porque no hemos tenido la capacidad de pensar propuestas educativas robustas para el futuro. La pregunta que puedo hacer es, ¿se pueden obtener mejores resultados con la actual inversión o con una inversión que todavía en relación al PBI sigue estando lejos de lo que invierten países como Finlandia, por ejemplo? Es una excelente pregunta. Yo te diría, tenemos que aumentar la inversión, pero direccionada hacia una visión educativa. Yo creo que si el Uruguay, por ejemplo, tomara el camino de ir a esta educación básica ampliada, que era aquello que se hablaba en Uruguay del marco curricular, ¿te acuerdas? Sí. O de la educación de jóvenes, seguramente vamos a tener que aumentar la inversión en educación, en infraestructura, en equipamiento, en salarios, en condiciones de trabajo. Pero una cosa es aumentarla en función de objetivos de política de largo aliento y otra cosa es aumentarla en función de la inercia de las políticas. Yo soy convencido que hay que aumentar la inversión. Lo que hay ahora es un aumento de inercia. Hay un aumento de lo que se va haciendo, pero lo que no hay cuando discutimos, yo veía ahora en estos días, cuando veía que se había la discusión de la rendición de cuentas sobre educación, no veía que se estaba discutiendo detrás del gasto educativo políticas educativas.
Se estaba discutiendo, bueno, vamos a aumentar el monto, lo vamos a ver, cómo logramos que otras partidas del Estado puedan fortalecer el gasto educativo. Eso está bien, eso es parte de un compromiso de los parlamentarios que me parece muy loable y muy importante. Pero lo que yo no veo, y eso es lo que me angustia muchas veces, no veo detrás de esa discusión de guarismos política educativa. Sí. Nadie sabe en realidad el recorte del incremento que puede dejar por el camino, ¿no? Pero supongamos que hablamos, Nicolás, de la escuela de tiempo completo. La escuela de tiempo completo es una herramienta, como tú bien decías, es un instrumento. Pero ese instrumento necesita repensarse curricular y pedagógicamente. Necesita decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esa escuela de tiempo completo? ¿Qué tipo de contenido vamos a hacer? Se dice, por ejemplo, el tiempo de instrucción, ¿no? Tiempo de escuela, ¿no? Tiempo de aula. No necesariamente el mayor tiempo de instrucción en los centros educativos implica mejores resultados educativos. Por ejemplo, en el caso de Finlandia, que hemos hablado, los niños van a la escuela 5 o 6 horas nada más. No van muchas horas. ¿Sabes cuánto tiempo destinan los niños en sus casas a hacer deberes? Menos de 1 hora. ¿Por qué? Porque el sistema educativo está organizado de manera tal que lo que pasa en el aula o lo que pasa en el centro educativo en esas 5 o 6 horas es efectivamente educación, contenidos educativos y maneras de enseñarlos. Entonces, en el tiempo libre, ¿qué hacen los jóvenes en países como Finlandia y otros países? Se dedican al deporte, se dedican a hacer otras cosas. Y otra cosa interesantísima, leen muchísimo. Porque las familias, que son fundamentales en educación, incentivan a las familias a leer. Está bien. Me voy a poner capaz que en un plano que no me gusta, que es el negativo. Pero en la sociedad finlandesa seguramente la inmensa mayoría de los niños y de los jóvenes no tienen que recibir la alimentación en la escuela porque si no en la casa capaz que no comen. O los niños finlandeses cuando llegan a su barrio tienen la posibilidad de interactuar en la sociedad y no hay problema de seguridad, los padres no están preocupados. Hoy por hoy la escuela en Uruguay funciona casi muchas veces como una contención para que los padres puedan salir a trabajar 8, 9, 10 horas. Entonces, los roles que cumple la escuela en Finlandia y en Uruguay, ¿no son distintos? Son distintos. Yo no estoy diciendo que hay que reproducir nada. Yo lo que digo, a ver, el Uruguay mejoró en condiciones económicas en los últimos años, ¿no? Si uno ve los guarismos de pobreza, el Uruguay mejoró. Sigue estando lejos de sociedades como la finlandesa. Sigue estando lejos de sociedades muy integradas. Pero la escuela no es solamente un espacio de contención social. A ver, la escuela en Uruguay tiene que cumplir, y es formidable el rol que cumple en términos de apoyo social, el comedor escolar, sin lugar a dudas, la atención de salud, otros elementos. Sin embargo, el cometido educativo no es dar solamente de alimentar a los niños, o de cuidar o de velar por su prevención en materia de salud. El rol de la escuela es darles contenidos educativos y posibilidades de aprendizaje a todos los niños, vengan de donde vengan. Ese es el rol de la escuela. En Finlandia, en China, en Kenia o en cualquier país del mundo. Yo no te hablo solo de Finlandia, tengo la posibilidad en UNESCO de trabajar en diferentes países. Ahora vengo de trabajar en Kenia y voy a Malasia dentro de unos días. Y te puedo decir que en todos los países existen 2 preocupaciones fundamentales, Nicolás. La primera preocupación es que la educación no puede definirse sin definir los modelos de desarrollo de un país. Esto es, no podemos pensar la educación independientemente. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que Uruguay quiere para los próximos 10, 15 años? ¿Hacia dónde queremos apuntar? ¿Cuáles son nuestros objetivos de desarrollo de la sociedad? La educación es una herramienta de desarrollo. En el mundo, en cualquier lado, tú vas a cualquier país, te hablo de Kenia, por ejemplo, África, no te hablo de Finlandia, saquemos a Finlandia de lado. Hablan de educación 2020. Vas a Malasia, habla de educación 2025. ¿Por qué hablan de educación 2020-2025? Porque ponen la educación como una herramienta fundamental para forjar las bases de sustentabilidad del desarrollo. O sea que tenemos que esperar, por ejemplo, que acá en Uruguay nos pongamos de acuerdo sobre cómo educación está vinculada al desarrollo. Está bien, pero los resultados no se van a revertir en el corto plazo. No. Y le mentiríamos a la gente que no. Los procesos de reforma curricular duran más, su puesta en marcha, duran más que un periodo de gobierno. Lo que me parece que en Uruguay tenemos que hacer todos, independientemente del credo político, la afiliación, la pertenencia, etcétera, etcétera, es sentarnos en una mesa con los mejores técnicos calificados que el país los tiene, y los tiene, y decir, señores, pensemos los trazados de la educación para 10 años. ¿Qué necesitamos? Y nos pongamos a trabajar en esa línea, porque no es cuestión de que uno festeje en el 2019 que la educación está un poquito mejor, o otros digan, no, esto es un desastre. Ese no es el país que vos ni yo queremos. Queremos un país que construya a 10, 15, 20 años. Y eso requiere, ¿sabes qué, Nicolás? Algo que no tiene que ver con los recursos, la inversión, nada. Requiere madurez política, requiere lo que se llama en el mundo hoy calidad democrática, calidad de las instituciones educativas,
políticas, parlamentos, sociedad, partidos políticos, gobierno, de ponerse de acuerdo. Y ponerse de acuerdo no es sobre cuántas escuelas voy a hacer, sino cómo voy a enseñar y qué voy a enseñar. Tenés muy buena relación con Fernando Filgueiras. Somos amigos, somos colegas de sociología y tenemos un pensamiento que compartimos en un 100%. Claro. En ese sentido hay muchos actores políticos que dicen, bueno, la demostración de que el cambio en educación en Uruguay va a demorar muchísimos años y que no se puede, es que Fernando Filgueiras rodó su cabeza. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se hace para dar el brazo a torcer a lo que se denomina generalmente por el sistema político como las corporaciones? O hablemos de las resistencias de los sindicatos docentes. Pongámosle el nombre que quiera. Nicolás, no necesariamente las corporaciones cumplen su rol en la sociedad y legítimamente defienden sus intereses. A veces hay una intromisión en determinados asuntos que no son necesariamente las corporaciones. Pero no pongamos la culpa a las corporaciones y dejemos de lado la responsabilidad política. La responsabilidad de los políticos en el gobierno del Parlamento es liderar y tener visión. Filgueiras era un visionario, es un visionario. Es una persona que ha tenido la capacidad de pensar la educación para 10, 15 años. Quizás hoy no lo tuvo, quizás en el futuro la tenga otra oportunidad de hacerlo. Pero necesitaba ese respaldo político. Necesitaba respaldo político, apoyatura política. ¿Sabés lo que necesitamos todos nosotros? Arrejar un poquito más. Salir de eso que se llama perversamente los costos políticos, ¿no? No hago esto porque si no genero este costo o el otro. El país necesita pensar en grande. Y yo creo Fernando Filgueiras, Juan Pedro Mir, podría hablar de muchas, Pedro Ravela, Adrián Aristimuño, Denis Balián. El Uruguay tiene Robert Silva, que está en el Codicen. Digamos, el Uruguay tiene Pablo da Silveira, podría nombrar de todos los partidos políticos, Javier Lacida, Guillermo Fossati, podría seguir la lista. El Uruguay tiene técnicos de alto nivel, calificados. Si a esos técnicos los ponemos juntos a trabajar, con apoyatura política, el país da un salto cualitativo formidable. El tema es tener visión, liderazgo, visión de estadista. ¿Qué pasó en Uruguay a principios del siglo XX? Hubo visión de estadista. Y esa visión de estadista le permitió al país construir el futuro. Caramba, el Uruguay creó a principios del siglo XX los liceos cabezas departamentales, que era una innovación. Porque el Uruguay pensaba 30, 40 años. El Uruguay se imaginaba de otra manera. Nos falta imaginación, nos falta visión, nos falta eso que es fundamental, pasión, compromiso. Y eso lo tenemos que Si no generamos eso, por más recursos, Nicolás, que pongamos, no vamos a cambiar nada. Y en esa pasión, sí, en ese compromiso que claramente estás demostrando, si en un tiempo te llaman, ¿te involucrás? Yo vuelvo al país en un tiempo y vuelvo para comprometerme con el país 100%. Yo estoy convencido que Uruguay tiene que cambiar, estoy convencido que hay que cambiar y voy a poner el granito de arena más humilde, pero más pasional y más comprometido, porque yo creo que nuestro compromiso con nuestros hijos y nuestros nietos, ya uno ya está pensando en los nietos, Nicolás, es que tenemos que cambiar. Y no nos podemos ir sin cambiar. Y que, ¿sabés qué? Yo cuando me siento con Filgueiras, con Mir, con da Silveira, con Fossati, con Lacida, con Denis Balián, con Robert Silva, compartimos la esencia de los cambios educativos. Compartimos la necesidad de los cambios. Y nuestra generación, que era la generación de los cincuentones, como se dice ahora, se dice los cincuentones por el tema jubilatorio, pero no unos cincuentones por edad. Los cincuentones tenemos un compromiso con el país. Nuestras generaciones más adultas han vivido muy bloqueadas, como tú sabes. Y todavía viven bloqueadas. Las octogenarias o las... Nosotros somos no somos jóvenes, por supuesto, pero tenemos un compromiso. Tenemos un compromiso generacional, los cincuentones y los cuarentones, de cambiar este país en educación. Y lo vamos a hacer. ¿Y qué opinión tenés vos sobre Wilson Neto? Yo no quiero opinar porque no me corresponde a mí opinar sobre los jerarcas. Soy funcionario del UNESCO y no lo hago. Yo creo que cada uno tiene sus maneras de ser y entender las cosas. Yo creo que, bueno, que él es director de la ANEP, él cumple su rol como director de la ANEP y tiene el respaldo político, creo, del señor presidente y del señor senador José Mujica. Que creo Pero él va por un camino que es diferente al que vos emprenderías. Yo creo que tenemos importantes diferencias de camino, que creo que alguna vez lo hemos dialogado. Yo no entro en cuestiones personales ni institucionales. No, estamos hablando de su función. De sus funciones. Creo que sí, que tenemos, que hay ciertas discrepancias importantes. Y creo que la fuente de discrepancia fundamental es pensar el cambio en perspectiva de hacer cosas puntuales
que pueden ser muy loables y concretas, con un foco en el territorio como el que le pone el presidente Neto, o pensar el cambio más en clave de calor aliento, cambiando el todo. Lo que te muestra el mundo, no lo que muestra Neto, Perti, o Filgueira o Mir, no importa eso, devolvemos de toda esa gente. Lo que muestra la evidencia en el mundo es que los países cambian en educación cuando cambian el todo. Tú no podés cambiar la formación docente y no cambias la educación básica o la educación media. Es decir, los países que cambian por partes no cambian finalmente. Lo que nos está faltando es elevar la mira. Nos falta es elevar la mira, visión, liderazgo político, compromiso y ganas de hacer más cosas. Yo creo que lo podemos hacer. Renato Perti, te agradecemos tu presencia aquí en Tele Buen Día. Cuando vuelvas por Uruguay te vamos a convocar. Muchas gracias y bueno, muchas gracias Nicolás. Y solamente un pedido final. No dejen de seguir agendando el tema de educación. Se nos va la vida como país, como sociedad. Si queremos ser aquella sociedad que algún día imaginamos toda la sociedad de la cercanía, como decía que era Uruguay, ¿no? La pausa y seguimos con muchas más noticias.